Muy bien, 19:05, ahora sí formalmente en puntos de vista. Qué agradable la jornada en cuanto al tiempo, ¿eh? Sí, hermoso día realmente. Con algo de sol, temperaturas frescas. Sí, agradable. Súper agradable, 20 ahora, hemos contado a esta hora 40 grados en algunas tardes las más calurosas. Sí, 40, 42, hemos llegado a las térmicas, así que esto verdaderamente es un alivio para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El saludo para toda la gente que se va sumando desde distintos puntos del país, gente que por fin hoy, después de varios días de lluvia, pudo ver el sol, Diego. Asimismo, alegría también en las casas, las ropas de vuelta a proceso de secado, en fin. La cuestión doméstica que también se celebra ha sido un día muy lindo en realidad en cuanto al tiempo, y también hay que decirlo que se descomprimió un poco la tensión política al renovar el discurso en la voz de los protagonistas más jóvenes, los estudiantes universitarios, que siempre le meten un poquitito de entusiasmo, ¿verdad? A nuestro día a día, con una marcha que fue multitudinaria, que se calcula que a nivel país fue realmente grande, pero sobre todo eso, ¿verdad? Reivindicar el derecho a manifestarse, a la libre expresión y a estar en las calles con los reclamos. Claro, hay mesas de diálogo que se van a ir instalando en los próximos días desde el gobierno con los estudiantes universitarios, así que esperemos que esas mesas realmente sean representativas de aquellos jóvenes que hoy están reivindicando ciertos derechos dentro de lo que es el arancel cero, el proyecto, o ya hoy día la ley hambre cero, así que vamos a estar siguiendo todo eso en esta jornada y en los próximos días. Semana de celebración también, Diego, hay que decir, antes de lo informativo, hablar también de que estamos a horas nada más de un aniversario más de C9N, de un aniversario también de este programa que tuvo su reinicio hace un par de años en la misma fecha, así que vamos con todo, estamos de fiesta. Así mismo, listo para celebrar, nosotros listos para recibir lo que sea parte del festejo. Sí. También, por supuesto, en esta tarde, que es de 20 grados, y atención que se vienen temperaturas no frías, pero sí frescas, por lo menos a la madrugada. Sí, fíjense, ya queremos compartir con todos ustedes los datos del pronóstico, mientras hay gente que va haciendo caminatas, va... Bien por la gente, ¿eh? Sí, va corriendo, andando en bicicleta por la costanera a esta hora. 19:07 minutos, 20 grados tenemos de temperatura actual, cielo escasamente nublado, misma sensación térmica, una humedad de 64% y vientos a 5 kilómetros por hora. Se están soplando en el sector sur-sureste. Atención que esta noche la temperatura baja hasta 16 y en la madrugada tendremos apenas 13 grados, bien fresquita la madrugada. Sí, señor. Bueno, y fíjense lo que tiene que ver con las próximas horas. Vamos a ver los datos del pronóstico extendido. Para mañana jueves, 13 grados de mínima, 26 la máxima. Y fíjate, Diego, esa imagen, ese dibujo, esa gráfica de puro sol, el que vamos a estar teniendo por lo menos en la jornada de mañana, pese a esas temperaturas bastante bajitas, ¿eh? El día viernes la mínima 15 y la máxima 28, el cielo algo nublado, sube un poquitito la temperatura mínima, también la máxima, pero no llega ni a los 30 grados el día viernes. Sí, señor. Para el sábado, 19 de mínima, 30 la máxima, cielo parcialmente nublado, va subiendo de a poquito nuevamente la temperatura. Y el día domingo, la mínima 20 y la máxima 32, de vuelta con cielo nublado en nuestra ciudad capital y a nivel país también. Así que a prepararse un par de días de fresquito. No va a ser frío, desde 10 grados recién es frío, Fernanda. Sí, según meteorología. Ah, bueno, eso es el... O sea, si vos tenés frío, pero hace 11 nomás, todavía no es frío. Todavía no es frío. ¿Y qué entonces? ¿Fresquito? Fresquito, hasta ahí. Bueno. Y ya se habilita a usar campera, esas Está cosas. todo habilitado, aprovechemos, ¿verdad? Que está un poco linda la temperatura y nos mejora también el mínimo. 19:09 minutos, 20 grados ahora. Por eso nosotros hoy como bancada somos conscientes de que a veces en el fragor de la batalla tomamos algunas decisiones que son un poco apresuradas, pero también nos ratificamos de que en ningún momento se hizo una obstrucción a la justicia. Al momento que nosotros dictamos la resolución número 502, no había ninguna resolución judicial todavía. Ayer aparece la primera del juez legal declarando, el juez legal en uno de los casos de los colegas declara la impertinencia de la legitimidad por falta de acción que había solicitado uno de los colegas.
Entonces, hoy nosotros como Congreso no podemos entrar a producir un desequilibrio de los poderes del Estado ni incumplir órdenes judiciales. Por eso, presidente, es que solicitamos dejar sin efecto la resolución 502. Y también es importante decir de que no se causó agravio en razón de que ninguno de los legisladores en cuestión han salido del país, se han fugado de la justicia, no prosiguió la investigación por parte de los mismos. El propio Ministerio Público sostiene en su presentación de que el desafuero es definitivo. Entonces corresponde esta resolución número 502 que sea dejado sin efecto. Bueno, el lado político de la cuestión, con la novedad que se daba hoy, aparentemente no encontraron voces que podían apoyar lo que fue esta situación que se dio con los fueros de 3 senadores. Claro, pero buscaron por sobre todo asesorarse, buscaron las voces de aquellos conocedores y se asesoraron finalmente en base a dictámenes que fueron recibiendo, en base a cuestiones de asesoría a nivel interpretativo de la Constitución. Pero ¿por qué se da esto, Diego? ¿A raíz de qué es que finalmente el bloque oficialista termina diciendo, bueno, vamos a acudir a la asesoría de un ex senador, de un ex ministro de la Corte, para finalmente decir, no, hicimos mal? Borramos con el codo lo que hemos escrito. Claro, hemos escrito con nuestra mano hace cuestión de unas semanas. ¿Qué hubo detrás? Aparentemente la justicia, al menos la fiscalía en primer lugar, y también tampoco la justicia estaban dispuestos aparentemente a tomar nota de esto, que es justamente una de las posturas que ya nos comentaban acá en estudios cuando hablábamos con expertos. Claro, y aparte de eso, Diego, la denuncia que ayer se realizaba también. No hay que restarle mérito a esto. Sí. Por eso. Así que muy interesante como panorama político también. La pregunta que después la haremos durante a nivel político también, de actores políticos del Senado y demás, ¿por qué permitieron que el presidente Santiago Peña defienda como defendió esto? Lo hizo acá, lo hizo en Uruguay, cuando la cuestión parecía realmente lo que ellos mismos reconocieron que era una cuestión de venganza. Exactamente. Bueno, queremos hablar de esto porque hoy le volvieron a desaforar a Hernán Rivas, hoy volvieron a desaforar a Erico Galeano y también a Rafael Filisola después de tantas semanas y días de cuestionamientos. Y hubo, como decíamos, Diego, asesoría, hubo dictámenes que fueron escuchados en el Congreso, que fueron leídos después hoy en la sesión, y uno de ellos es de quien nos acompaña en esta noche. Así que ya le damos la bienvenida al doctor Lescano Claudio, que nos acompaña en esta noche. Sí, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches a ustedes y a la audiencia, a las órdenes. Muy amable por venir. En el caso de usted, doctor, ¿le solicitaron desde la Comisión de Asuntos Constitucionales o desde qué sectores que le piden este dictamen que usted emitió? Bueno, me solicitaron a través de una persona de un sector político del Congreso. Verdaderamente no fue un contacto directo, tengo que decir eso, porque así fue. ¿Verdad? Hay un intermediario que me manifestó que querían un dictamen sobre esta situación, un sector político del Congreso. ¿Le sorprendió que de le la pidan, Cámara de Senadores? ¿Del sector oficialista, doctor? Sí, sí. ¿Le sorprendió que le pidan? La verdad que sí, porque justamente en un programa anterior aquí ya había empezado a manifestar los fundamentos de por qué esa medida adoptada era incorrecta. Y también a otros medios, en el dictamen está prácticamente un resumen de todo lo que había manifestado en este programa y en otros. De manera que era algo conocido, mi opinión ya era conocida, cuáles eran los fundamentos. Pero esto es formal, digamos, en el sentido que usted lo elabora. Sí. Quizá lo que se necesitaba era un documento formal, con un lenguaje jurídico estricto, es decir, sin comentarios de otro tipo, digamos, sino que un dictamen estrictamente jurídico es lo que sí faltaba verdaderamente. Y es eso lo que se solicitó.
Esto pudo haber sido también eventualmente una obstrucción a la justicia, a los caminos dentro de la investigación de cada uno de estos senadores, doctor. Sí, lo que se pretendió hacer, esa devolución de fueros a senadores que anteriormente habían sido desaforados, evidentemente iba a constituirse una obstrucción a la justicia, es decir, una intervención de la Cámara de Senadores en un proceso penal en curso, cuando la Cámara de Senadores pudo tener una intervención correcta, legal, al conceder el desafuero. Al conceder, o también estaba la posibilidad de no conceder el desafuero. Pero ese es el momento en que las cámaras pueden intervenir respecto de un proceso penal, autorizar o no que se inicie ese proceso penal. Pero luego ya no pueden intervenir en un proceso que ya está en curso. Y creo que eso quedó bien en claro en esta situación. Creo que es una de las conclusiones que supongo que se tendrán en cuenta ya de hoy en adelante, de que la Cámara de Senadores, después de conceder el desafuero, ya es un tercero extraño al proceso penal. Doctor, para resumir nomás, recordando un poco aquella charla, usted decía, más allá de los argumentos jurídicos que está dando, que ante esta situación la justicia, digamos, debería directamente rechazar. Eso decía también usted se refirió a eso también en el dictamen. La verdad que no hice mención al papel que tenía que le correspondía al juez de la causa. Verdaderamente, a lo mejor se puede considerar incluso una omisión en ese dictamen. Sí hice referencia a la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad. Ya antes había dicho y volví a reiterar en el dictamen, como lo hizo el fiscal general del Estado, una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones adoptadas por la Cámara de Senadores. Esas resoluciones que fueron dejadas sin efecto. Que respecto de eso sí, anteriormente había mencionado, ¿verdad?, que el juez o los jueces de la causa no tenían por qué paralizar el proceso penal, porque se trataba de actos de nulidad insanable, actos que se podría considerar jurídicamente inexistentes o sin ningún efecto posible sobre un juicio penal, un proceso penal que estaba en curso y que estaba exclusivamente en manos, y que está exclusivamente en manos del Poder Judicial. Pierden, y uno de los dictámenes del ex senador Duarte decía, el Senado pierde o el Congreso pierde totalmente competencia en un proceso judicial, similar a lo que usted está diciendo también, una vez que desafora a un par de los suyos. Ahí termina la competencia del Congreso. Sí, las cámaras tienen que autorizar que uno o algunos de sus miembros puedan ser sometidos a un proceso penal. Sí. En eso consiste la inmunidad de proceso. Sí. Un proceso penal no se puede llevar a cabo si es que no hay esa autorización de la Cámara a la cual pertenece el legislador. Y la autorización se da por medio del desafuero, concediendo o no el desafuero. Pero una vez que se concede, ya ese desafuero es por el resto del proceso penal, es decir, para todas las implicancias del proceso penal, para todo el tiempo que dure, para todas las instancias. No solamente había 2 juicios que incluso estaban en sus
en sus inicios, Sí. no solamente para ese momento, sino para todo el proceso, el juicio oral después, Audiencia. apelación, todo el tiempo que sea necesario para la tramitación de ese proceso hasta que culmine de alguna forma, ya sea, digamos, por un sobreseimiento definitivo, por una sentencia absolutoria o condenatoria, pero ya la autorización que da la Cámara es definitiva. Doctor, Para un caso concreto, para cada caso concreto, eso hay que también tener bien claro, que solo respecto de un hecho punible. Sí. Después, si se producen otros, habrá que volver a... Se tiene que hacer. Esto hubiese ahorrado mucha discusión, mucha tensión política si consultaban antes de plantear algo así, ¿verdad? bueno, yo creo que fue, no sé quién fue el de la idea, sería una cosa interesante saber ¿Cómo se quién creó tuvo esa idea y convenció a un número importante de colegas. Realmente algo muy llamativo. Creo que no ha de ser un abogado. Espero que no, ¿verdad? Espero que no A haya menos sido abogado un que haya abogado. estudiado, porque hay abogados que... Solamente Hay que esa es buscar. la posibilidad. Ahí tenemos un par de casos Claro. de dudoso paso por la Porque universidad. esto es algo que uno no piensa en esto. Yo hace tiempo que estoy en la cátedra universitaria y jamás se me ocurrió una cosa como esta en todos los años que llevo, de que pudiera plantearse una situación como esta. Ahora, ya mencionó, doctor, pero lo que hace el fiscal general, la Fiscalía General, era lo que habría que hacer, digamos, en este caso. Sí, yo creo que el Ministerio Público, es decir, el fiscal general del Estado, hizo lo correcto, plantear una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de la Cámara de Senadores. Esas resoluciones que hoy fueron derogadas, es decir, ya incluso se podría decir que la acción de inconstitucionalidad en este momento ya no tiene objeto, porque las resoluciones fueron derogadas por la Cámara de Senadores. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la denuncia? Que un sector de abogados ayer presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra aquellos senadores que participaron y más específicamente contra aquellos que votaron. ¿Cómo puede llegar a quedar esto? Es decir, ellos no quedan eximidos después de haber vuelto a derogar esas resoluciones, ¿o sí? Bueno, ahí entramos ya a un campo más difícil. Por una parte, ¿verdad? El hecho de intervenir en un proceso penal que está en curso, de interferir, ¿verdad? Y de hecho paralizar o pretender paralizar ese proceso constituye un atentado contra la independencia del Poder Judicial. La propia Constitución establece algunas medidas, la de que no se pueden ocupar cargos públicos por 5 años y también la eventual responsabilidad penal. Claro. En el Código Penal están previstos Obstrucción algunos a la hechos persecución, punibles. o sea. Bueno, pero eso sería desde el punto de vista teórico. Indudablemente hay una responsabilidad, pero también hay que tener en cuenta la situación concreta, la situación fáctica, que consiste en que primero el Ministerio Público es el que tiene que decidir si existen elementos suficientes para imputar a estos senadores denunciados. O por lo en menos primer abrir la lugar. carpeta, ¿verdad? Sí, analizar si existen elementos suficientes para presentar una imputación ante el juez penal competente. Y luego este juez tiene que pedir el desafuero. Bueno, y En este son, marco, creo que son 23, más de 20, 20. sí.
Ahora, y entonces es difícil pensar de que se conceda el desafuero para esos senadores. Yo en la misma línea que Fernanda nos hacía un poco de ruido esto. ¿Se puede entonces cometer un delito desde un curul? ¿Se puede entender así, doctor? No, desde el punto de vista jurídico eso no significa que por el hecho de ser senador o diputado o ocupar cualquier otro cargo público, eso no significa que uno pueda cometer hechos punibles y quedar impune. Claro. Existen las vías, los mecanismos para hacer efectiva esa responsabilidad penal. Pero en este caso, es decir, en la práctica, en los hechos, Y con la es coyuntura. un camino bastante difícil. Aquí, por ejemplo, en este caso, el juez ante el cual se presente una imputación no puede avanzar. Sí. Lo que tiene que hacer es pedir el desafuero. Que iba a encontrar la muralla. Y ahí eso queda, ese es el momento en que la cuestión está en manos de la Cámara respectiva. Otra vez. Y solamente si hay desafuero se puede llevar adelante el proceso penal. O si no queda paralizado, Claro. ahí sí, en forma correcta desde el punto de vista jurídico, el proceso queda paralizado hasta que las personas presuntamente involucradas dejen de ocupar esos cargos. Claro. No hay prescripción de la acción, no hay, ¿verdad? Pero el juicio no puede avanzar. Queda allí paralizado, Congelado hasta que terminen el periodo, su mandato como legisladores, y después eventualmente se puede avanzar con el proceso penal. Las opiniones que dio Santiago Peña, doctor, con respecto a esto, ¿cómo se puede entender más allá de las opiniones en sí? En cuanto a lo que él dijo, que no, que la justicia todavía estaba demorando, da la sensación que quedó muy expuesto, pero analizando como poderes constitucionalmente, digamos, ¿le está permitido? No, ¿significa parte del equilibrio de poderes o cómo se entiende? Bueno, yo creo que hay que cuidarlo más. Yo, digamos, si es que tuviera alguna posición como esta, un cargo de senador o diputado, lo que haría es cuidarlo al presidente de la República, más todavía si es de mi sector político. Yo creo que aquí no se lo asesora correctamente, porque indudablemente lo que dijo fue algo absolutamente equivocado. Como es de otra profesión, no es abogado, yo creo que tiene que tener el asesoramiento en cuanto a estas cuestiones, porque lo que dijo es absolutamente errado. Es propio de una persona que no tiene idea de las cosas, ¿verdad? De los hechos, de estos hechos concretos, no tiene conocimiento. Claro. Y lo que a mí me llama la atención es que no se lo cuide, no se lo asesore, claro. Porque no es la primera vez que incurre en errores de este tipo. Claro. Es decir, falta un asesoramiento que tiene que ser profesional, de un profesional abogado, que explique y que le guíe respecto de las distintas situaciones que se presentan. Y a veces también la prudencia cuando es un tema que uno desde un cargo no puede opinar, a lo mejor es sin mi conocimiento. Eso ya dependerá de las virtudes personales, ¿verdad? Sí, también a veces ocurre eso, quizá no tanto cuando se trata de cargos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en que se puede manifestar una opinión, pero así como está diciendo, yo creo que aquí lo que faltó es fundamentalmente prudencia. Claro. En todas las acciones, hasta en el Congreso también, ¿verdad? Y también, sí, claro, también el asesorarse. Por eso hay que ver quién fue el de la idea. Por ejemplo,
ustedes, los periodistas, Claro. quizá podrían llegar al conocimiento. ¿Y por qué no le pregunta de dónde al que surgió la idea? al que le pidió la asesoría? Pregunte otro, después usted nos pasa. ¿Podemos hacer eso? Nosotros podemos comprometer a usted, doctor. Al intermediario que lo contactó. Bueno, abogado, le agradecemos muchísimo por traernos su visión nuevamente aquí al programa, por su tiempo, por sobre todo y su presencia en esta noche. Muchas gracias a ustedes y agradecimiento por esta invitación y un saludo cordial a la audiencia. Un gusto escucharlo siempre, doctor, muy amable. Gracias. muy Gracias. amable. Tenemos que hacer breve pausa, ya venimos. Las 19:38, seguimos hablando de política en esta noche. Nosotros hablamos unos días de los 8 meses de gestión de Santiago Peña. Sí, señor. Altibajos, luces y sombras, Reculadas. reculadas. ¿Por qué le molesta? Le molesta en particular el término al gobierno, ¿verdad? Sí. Y a los actores políticos. Sí, pero lo cierto y lo concreto es que en muchos casos pusieron freno de mano a varias de sus decisiones y terminaron desdiciéndose en algunos casos, admitiendo, ellos prefieren llamarlo así, admitir que cometieron un error y rever su posición. En este caso, en este último caso es muy notorio. Lo que iba a pasar iba a ser escandaloso realmente. Sí. ¿Se dieron cuenta a tiempo o le asesoraron tarde, pero bueno, todavía oportunamente, digamos? No sé si a tiempo, ¿verdad? Porque, te digo... Pero hubo una estaba. muralla, ¿verdad? O sea, la Fiscalía General, por más que se le critica al fiscal general de este caso, según el doctor Lescano Claudio, hizo lo que había que hacer. Y fue un revés también, creo que bastante importante la postura del juez Osmar Legal. Claro. Ayer en el caso de Erico. También encontraron esos frenos, ¿verdad? De Claro. las propias instituciones encargadas de esto. Entonces no les fue tan sencillo el asunto. De cualquier manera, aunque sea tarde, está bueno que se pueda reconocer, ¿verdad? Claro. Echarse atrás cuando no persistían en un error. Ahora, ¿por qué los pusieron a Peña de esa manera? A mí sinceramente me hace ruido eso. Una vez más. El presidente de la República, no estamos hablando de un ministro, ni un senador, ni un diputado, del presidente de la República que se va al extranjero incluso a decir lo mismo. Exactamente. Bueno, 8 meses de gobierno marcados por estas cuestiones. Y ¿Quién está mejor? ¿Vos estás también, mejor o no en 8 meses? Vos estás mejor en 8 meses. ¿Por qué? No, ¿Sí? no, claro, acá trabajando en el canal. No, yo sé, yo no Porque digo que el gobierno no te dio nada, no. No, cuidado porque la gente malinterpreta, Diego. Ah, no. A mí que pueden mirar mi cuenta bancaria. No, pero digo, en el sentido de que, no sé, hay gente que en lo profesional le fue mejor, pero el país queremos saber. Claro. La canasta, según el BCP no hay inflación, por ejemplo. En algunos meses. Sí. Pero No, se mantiene muy baja. en contrapartida, Sí. el índice del consumidor, en este caso de, a ver, no se me viene ahora la palabra. Sí, del BCP. Del BCP, Sí. El está IPC. ahí. Claro, el índice de precios al consumidor es lo que mide lo que tiene que ver con la inflación. Y Pero defensa del consumidor te hace Bien, gracias. pero te hace unos informes semanales, todos los precios para arriba. El tomate, la cebolla, la carne. Pero esas son discusiones, ¿verdad? Pero espera, y confianza del consumidor también va bajando. También va bajando. En comparación al marzo del año pasado, estamos para abajo. Estamos todavía en un índice positivo, dicen, pero va bajando los niveles respecto a meses, a los mismos meses del año pasado. Lo que te quería decir, nosotros podemos estar mejor o no, o discutir. Sí. Los precios pueden estar mejor o no, discutir. Infraestructura, dice que se invirtió muy poco, pero todo es discutible, estamos ordenando la casa, dicen. Lo que es indiscutible son algunos nombres que sí mejoraron. Eso no, ya no entra y no, pero vos estás trabajando más. No, tenemos los casos de los que realmente le fue mejor desde hace 8 meses a esta parte. Sí. Uno de ellos, ahí le mostramos en placa a la gente, el economista José Luis Rodríguez Tornaco, viceministro de Industria durante la presidencia de Horacio Cartes, ahora fue nombrado como nuevo asesor de comunicación social en Itaipú hace un par de meses. Este es uno de los casos. Otro, Diana Centurión de Galaverna. Ponele que el caso anterior es por un cargo, realmente cargo de confianza. Sí, ¿Verdad? sin vínculos de sangre ni Claro. nada, ¿verdad? Hasta donde sabemos al menos, ¿verdad? ¿Y este caso? Y este caso es la esposa del senador Juan Carlos Galaverna, que fue nombrada como asesora de turismo en la Itaipú, recordando que además
el senador Juan Carlos Galaverna entró por la ventana. Claro, Nano Galaverna. Nano Galaverna. En este caso, sería la nuera de Calé. Exactamente. Bueno, otro caso, Litton Alejandro Smith, él es compadre del senador Galaverna también, de Nano. Fue nombrado como director de la 11ª región sanitaria. Muy bien, ya está mejor también. Sí. También vinculado al clan Galaverna. ¿Otros nombres? Tenemos varios, de hecho. Olivia Vega Vera fue nombrada como directora de enlace entre los poderes legislativo y ejecutivo. Se trata de una conocida operadora política del intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, y de su esposa, también senadora, Lizarela Valiente. Ahí está, 8 meses que fueron muy buenos entonces para algunos. También el de Silvia Avente Villalba, es hija de la diputada cartista Cristina Villalba, ahora jefa de la División de Iniciativas de Responsabilidad en Itaipú. División de Iniciativas de Responsabilidad. Qué nombre ostentoso, ¿verdad? Largo para el letrerito, lo imaginamos interesante como salario final. Claro, si hablamos de Itaipú, seguro que sí. Siempre, claro que sí. Bueno, son algunos de los nombres de personas vinculadas a algunos equipos políticos, vinculadas a senadores. También vamos a tener en los próximos días vinculadas a otros actores políticos del oficialismo que ya están mejor. Y esta situación también genera algunas molestias, no solamente a nivel social y en la oposición, también dentro del Partido Colorado. Claro. Ya están generando algunas molestias porque no les toca a todos. Ah, sí. Ese caso podemos abordar, el que hace referencia en los próximos días. Ni hablar de aquellos nombres que ustedes ya conocen de los famosos Nepo Babies que se quedaron en la absoluta nada. Ellos siguen yéndose a trabajar en el Congreso tranquilamente como asesores, entre comillas, de sus padres, de su mamá, entre otras cuestiones administrativas que deben ejercer dentro del Y Congreso. todo con muy buenos salarios. 19:45, hay que hacer pausa de vuelta. Sí, señor, ya venimos. 19:52, estamos con ambiente de, de aniversario también nosotros ya. Sí, señor, Empezábamos a hacer los recuentos. recordando porque mañana cumplimos 7 años y vamos viendo también algunos hechos políticos relevantes. Uno de ellos, de hecho, en las últimas horas se ha visto lo que tiene que ver con esta manifestación en inmediaciones de la avenida Mariscal López, en inmediaciones de Emburu Villaroga, digo bien, que se replicó de parte de los universitarios de todo el país ayer en la jornada. Fue realmente una marcha que tuvo esa característica de tener, sobre todo en las cabeceras departamentales donde hay facultades públicas, se dieron estas movilizaciones que continúan en muchos lugares. Ya nos estaban hablando también de lo que va a pasar en Ciudad del Este mañana. Y desde el gobierno todavía no terminamos de entender cuál va a ser la reacción final, pero ya da la sensación, que es algo que alguna persona lo va a cuenta propia, lo de ningunear, como se dice, me parece que ya no corre, ¿verdad? Hay que tomar muy en serio esto. Claro, Santiago Peña va a tener una mesa de diálogo específicamente con los estudiantes en torno al tema del arancel cero, pero a la par, Diego, él hoy se reunió con lo que va a ser el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, el CONAES. Ya pensando en la aplicación de la ley. Ya aplicando la ley Hambre Cero. Sí. Y él pidió que se acelere la reglamentación de Hambre Cero para que esto se pueda aplicar cuanto antes. Cuando que lo que piden los universitarios es que se derogue, se elimine nuevamente la ley Hambre Cero y se trabaje en un nuevo proyecto de alimentación escolar, pero que a través de una ley también se blinden los fondos para el arancel cero y los demás programas. Ahora, es factible, vos sabés que vuelvo a preguntar porque escuché opiniones distintas. Si es que se puede aplicar ya este año. Algunos aseguran que sí, y otros dicen que no. La propia vocera del gobierno. Hablan de que ya es factible. Ellos dicen incluso, y le ponen hasta fecha, al regreso de las vacaciones de invierno incluso. O sea que realmente cuanto antes, claro, porque junio era la fecha que se hablaba, sí. Ahora pasan para después de las vacaciones. Claro, julio, agosto sería. Sí, es que trabajan en la reglamentación de Hambre Cero. Y realmente hay garantía de que se van a poder cumplir los otros fondos que se tenían que cubrir con esto. Y eso es lo que van a tratar en esta mesa de diálogo, Santiago Peña, con los universitarios. Con los universitarios que están en toma. Esperemos que sea así.
Porque si no, Que no sean miembros del Consejo, así mismo. que finalmente no representan los intereses de los estudiantes que están con el paro y las movilizaciones. Lo que decía Paula Carro, la vocera del gobierno. País. Con relación a hambre cero, queremos reiterar la voluntad del gobierno de seguir dialogando y de seguir transmitiendo a la ciudadanía las seguridades que se tienen en todos los demás programas, además de hambre cero, de que no van a quedar desfinanciados de ninguna manera. El reclamo original, que era arancel cero, con relación a eso, podemos decir que las garantías han sido reforzadas al máximo, pues bien se blindaron estos recursos en una ley. Tenemos que irnos, Fernanda. Sí, señor, ya nos vamos en segunditos. Llega Mi Tierra Roja. Mañana les esperamos como siempre a las 19. Sí, chao, chao.